todavía se siguen registrando casos de pacientes con meningitis tuberculosa. Simplemente son un estadio diferente de la enfermedad. Entonces, pues hay que abordarlo y saber cómo hacer el diagnóstico diferencial con las otras meningoencefalitis. Pues adelante, Yareli, te escuchamos. Eh, Bueno, yo les voy a hablar sobre las meningitis tuberculosas. Y esta es la frase que elegí, que es: la vida es breve, el arte es largo, la oportunidad fugaz, la experiencia engañosa y el juicio difícil, que es de Hipócrates. Y en la definición tenemos que es una infección de las meninges, las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, causada por la Mycobacterium tuberculosis, la forma más grave de la tuberculosis extrapulmonar. Y bueno, esta es la complicación más grave de la tuberculosis primaria y causa más frecuente la muerte en niños por tuberculosis, y se presenta sobre todo en menores de 4 años, y su letalidad oscila entre el 20 y el 40%. Esto también puede afectar a los adultos y no puede tanto presentarse muerte como un déficit del sistema nervioso central. Y generalmente esto se considera una meningoencefalitis por la frecuente afectación del encéfalo. La etiología, pues, como sabemos, es por Mycobacterium tuberculosis, que es el más frecuente de las meningitis subagudas. Y para que se considere una meningitis subaguda, debe de tener una evolución de menos de 4 semanas. La Mycobacterium tuberculosis puede llegar a las meninges y al cerebro por dos vías. Una es la vía linfohematógena, que es a partir de la infección primaria, y por diseminación hematógena, que es la lesión primaria situada en el pulmón o en el abdomen, o por extensión directa de espondilitis u otitis tuberculosa. En la teoría patológica más aceptada tenemos la de Rich y McCordach, que estos postularon que la meningitis tuberculosa se desarrolla por dos etapas. La primera es la diseminación a partir del pulmón, con formación de tubérculos en la superficie de la corteza en la región súplea y la región subepidemariana y los plexos corideos. Y el segundo sería por traumatismos, infección viral y alteraciones de la inmunidad, que es la ruptura subsiguiente de los tubérculos o focos de Rich, liberando antígenos y bacilos en el líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo y del sistema ventricular, así causando la meningitis. En los cambios anatomopatológicos más importantes se van a encontrar en la base del cerebro, que vamos a encontrar las cisternas que están llenas de exudado gelatinoso grisáceo, y las meninges se observan turbias con fenómenos inflamatorios. Y en sus manifestaciones clínicas van a comenzar de una forma insidiosa con un aumento gradual de la sintomatología, y esta puede aparecer en los niños menores de 2 años como unas crisis convulsivas de forma repentina y pues fatal. En sus manifestaciones clínicas se van a dividir en 3 estadios. El primero se va a caracterizar por fiebre moderada continua, irritabilidad, anorexia, estreñimiento y vómito ocasional. No hay signos evidentes del ataque del sistema nervioso central. En el segundo estadio se le va a conocer también como intermedio, y van a aparecer signos de irritación meningea o de hipertensión intracraneana, o ambas a la vez, con crisis convulsivas, cefalea, vómitos en proyectil, somnolencia, con una buena respuesta a estímulos,
y signos neurológicos de localización debido a la aracnoiditis basal, que es la parálisis de los nervios 2, 3, 4 y 6, o las lesiones cerebrovasculares, que produce la parálisis de extremidades. Y en el tercer estadio, además de todos los síntomas anteriores, se presentaría la pérdida de conciencia, débil respuesta a estímulos, movimientos involuntarios y acentuación de signos neurológicos de localización, pero no siempre se va a observar la secuencia antes señalada y no es raro encontrar que del primer estadio se pase al tercero o que este aparezca súbitamente. En el diagnóstico definitivo se va a establecer por el medio del cultivo de Mycobacterium tuberculosis en el líquido cefalorraquídeo, que es en el 80% de los casos. También se puede hacer por la prueba ELISA para detectar el antígeno y anticuerpos, y en el examen del líquido cefalorraquídeo, el cual suele ser cristalino, opalino o santocrómico, con aumento de las proteínas, disminución de la glucosa y de los cloruros, así como pleocitosis variable de 20 a 500 células por milímetro cúbico o más, con predominio de linfocitos. En este, pues, en el 80% de casos hay anormalidades en las radiografías de tórax, que fundamentalmente va a ser el infiltrado tipo miliar en los lactantes, y en el 50% se va a observar separación de las suturas en las radiografías del cráneo. También puede verse tubérculos en las coroides al explorar el fondo de ojo, y las anormalidades en el electroencefalograma son similares a las de cualquier infección meningio, pero su recuperación va a ser más lenta que en las virales o las purulentas. Y es importante destacar la utilidad que va a tener la tomografía computada para el diagnóstico de una de las complicaciones más frecuentes, que es la hidrocefalia por bloqueo de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Este debe efectuarse este estudio ante la presencia, persistencia o empeoramiento de signos de hipertensión intracraniana, ya que el diagnóstico oportuno de esta complicación va a modificar sustancialmente el pronóstico. En el diagnóstico diferencial se debe establecer con meningitis purulenta modificada, con encefalitis viral, encefalopatía por plomo, toxoplasmosis, histoplasmosis, toxidiomicosis, criptococcus, cisticercosis, listeriosis, tifoidea, absceso cerebral y mononucleosis infecciosa principalmente. En el tratamiento vamos a tener que ser el mismo para la tuberculosis, pero en este caso su inicio debe considerarse como una urgencia, porque pues, el pronóstico es fundamental para la oportunidad. Para evitar el bloqueo basal de la prexinolona, se va a administrar prexinolona de 1 a 2 miligramos por día, por kilogramo por día, durante 45 a 60 días. En la fase inicial se va a administrar dexametasona de 0.25 miligramos por kilogramo por dosis cada 8 horas. Luego prexinolona de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo por día hasta completar de 3 a 6 semanas. Y si al momento de hacer el diagnóstico ya existe un bloqueo basal, se va a efectuar una derivación quirúrgica de líquido cefalorraquídeo al peritoneo. Y el descenso de la prexinolona es paulatino cada 2 semanas hasta el retiro del medicamento. Otro de los tratamientos que se va a utilizar es el sintomático, que incluye la corrección del desequilibrio electrolítico, el control del edema cerebral con diuréticos tipo manitol y furosemida, el tratamiento de crisis convulsivas con drogas como
de fenilhidronato sódico y diazepam, también pues, el tratamiento para las complicaciones que ellos pueden tener. En el pronóstico se va a dividir dependiendo de tres factores, que uno sería la edad del paciente, que a menor edad mayores son las secuelas psicomotoras. En el segundo estadio va a ser el evolutivo de la enfermedad en el momento de iniciar el tratamiento, porque cuando este inicia, en los estadios iniciales las secuelas son muy mínimas y no así cuando se instauran en etapas avanzadas, ya que en estos casos las secuelas graves aumentan hasta un 75%. En el tercero vamos a tener la severidad de la hipertensión intracraniana, que pues esta va a ocurrir en menor o mayor grado en todos los casos y llega a ser grave hasta el 30% de ellos. Y la mayoría de estos van a requerir una derivación quirúrgica de líquido cefalorraquídeo. Y sería todo. Ok, Yareli, está muy bonita tu presentación, la verdad es que está muy completa y me gustó mucho. Nomás un punto es que te falta interactuar con tu audiencia, pregúntales de repente dos, tres cositas, este, para que expongas un poquito mejor. Digo, te digo, tu presentación estuvo muy buena y yo siento que no le falta nada, pero trata de interactuar con la audiencia. Lo que sí te faltan a lo mejor uno que otro esquemita que nos ayude a entender los estadios de la enfermedad, pero en general estuvo muy, muy buena, la verdad, tu presentación. ¿Le puedes dar para atrás, desde el principio, por favor? Para dejarlo claro, ir parte por parte, ¿va? Bueno, la definición que manejas es una infección de las meninges con las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Como estamos hablando de todas las meningoencefalitis, ¿verdad? Todas son inflamación de las meninges y puede llegar a inflamar el encéfalo. Pero en este caso es causada por Mycobacterium tuberculosis. En el libro se menciona que hay dos, que son dos las principales familias de Mycobacterium tuberculosis los que nos causan las meningoencefalitis. ¿Te acuerdas cuáles son, Yareli, tú misma? ¿Cómo? Pero Las dos principales familias de Mycobacterium tuberculosis que nos causan la meningoencefalitis. Me imagino que tu presentación la sacaste del Napoleón, ¿no? no del otro. ¿Del Kumate? Ujú. Ok, bueno, en el Napoleón también se maneja que las dos principales familias de Mycobacterium que nos causan meningoencefalitis es el hominis principalmente y de repente sale uno que otro caso de Mycobacterium tuberculosis del tipo bovis. Entonces, esas son las dos micobacterias que nos causan la meningoencefalitis. ¿Le puedes dar a la siguiente? Mencionas aquí que es la complicación más grave de la tuberculosis primaria y efectivamente es la forma más grave de tuberculosis porque tiene una alta mortalidad y es a veces difícil hacer. Si por sí es a veces difícil el tratamiento de una Mycobacterium pulmonar, de una tuberculosis pulmonar, pues ahora cerebral es un poquito más grave, ¿verdad? Es importante que pregunten el antecedente de la vacunación, porque pues se supone que la vacuna para Mycobacterium tuberculosis nos va a proteger contra formas graves de tuberculosis que incluyen la tuberculosis, la meningitis tuberculosa, ¿verdad? Mencionas que se presenta sobre todo en menores de 4 años y su letalidad oscila entre los 20 y 40%, o sea, es bastante alta la letalidad. Sí, de hecho se habla que hay dos picos de incidencia en la edad, uno es de 1 a 4 años y el otro pico de incidencia en la vida es de 25 a 44 años, que coincide con la etapa sexual activa de un ser humano, entonces se habla de que hay un poquito de aumento en Mycobacterium
en meningitis tuberculosa en pacientes que tienen VIH. Entonces es importante que también hagan que pregunten en la historia clínica si el paciente tiene VIH, si tuvo algún problema con eso, porque es muy probable que si tiene VIH tenga una meningitis tuberculosa. Claro, en el contexto de que hablamos de que tiene los signos de esta enfermedad, ¿verdad? Se habla también de que la principal vía de diseminación es la diseminación linfomatógena. De hecho, aquí en el libro que les menciono, en el Napoleón, viene un esquemita que nos habla cuál es la forma de diseminación principalmente. Se habla que obviamente puede ser secundario a una infección respiratoria, o sea, una tuberculosis pulmonar, y por vía linfomatógena pues se va al cerebro, ¿verdad? Es la forma más práctica en la que la tuberculosis puede llegar a las meninges. ¿Qué más? Con respecto a las manifestaciones clínicas, la diferencia con respecto a las meningitis virales y a las meningitis bacterianas es el curso insidioso. Si estamos hablando de que se mencionan 3 estadios, pues nos habla de que la enfermedad se desarrolla en un buen periodo de tiempo, que puede llegar inclusive a ser hasta 3 semanas. Se habló primero de el síndrome infeccioso, que era la primera parte de esta enfermedad y que nos iba a dar un cuadro infeccioso, que nos iba a dar como fiebre, picos febriles, que se iba a acompañar de irritabilidad, anorexia y apatía, que iban a durar aproximadamente 1 o 2 semanas y luego se iba a unar vómito diario o inconstante 1 o 2 veces al día y pues la fiebre iba a ser intermitente, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y este periodo podía durar inclusive 2 a 3 semanas. Entonces es importante que, digo, si recordamos, la meningitis viral nos iba a dar un cuadro que tampoco no era tan agudo, pero tampoco era tan largo como la meningitis tuberculosa. Y con respecto a la meningitis bacteriana, habíamos quedado que era un cuadro más agudo, que la infección y la degeneración neurológica se instauraba en 2 o 3 días. Y luego vamos a tener el segundo estadio que se iba a manifestar por agravamiento de los síntomas clínicos y iba a persistir el vómito. El vómito se iba a volver uno de los síntomas más importantes en este estadio. Y también iba a durar 1 a 3 semanas y iba a haber cefalea y mayor irritabilidad por aumento de la presión intracraneana. Y ya en el estadio 3 el paciente ya iba a tener deterioro neurológico importante y se iba a presentar somnoliento o en coma. Y iba a haber signos meningios francos, como ya los habíamos mencionado, los signos meningios, la rigidez de nuca, el Kernig, el Bolsinski. Y pues ahí obviamente ya ahí ya tienes tú el diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico, igual que las otras meningitis, se iba a hacer por la punción lumbar. Alguien que, ¿puedes quitarme esa diapo, por favor? Que nos hable de las características del líquido cefalorraquídeo en pacientes que tienen meningitis tuberculosa. ¿Cuál es la diferencia con la meningitis viral? Pues va a tener una glucosa baja. Sí se habla de una glucosa baja. ¿Cómo quedamos que se llamaba la glucosa baja en el líquido cefalorraquídeo? Hipoglucorraquia. Hipoglucorraquia, efectivamente. Esa es la glucosa baja en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué otra característica vamos a tener en meningitis tuberculosa? El color. Van a predominar neutrófilos. Bueno, esto es variable porque se habla, bueno, que habíamos quedado que los neutrófilos, ¿cómo se dicen los neutrófilos en el líquido cefalorraquídeo? Leucocitos. Así, leucocitos, nomás. Ah, no me acuerdo. No, acuérdense, ¿cómo se dice cuando hay células en un lugar donde no debe haber células? Que se supone que es un líquido estéril. Pleocitosis. La pleocitosis. Entonces vamos a hablar de la pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. Para empezar, pues hay presencia de células, ¿verdad?
Entonces, aquí se habla de que hay dos periodos. Si tú pescas al paciente en el estadio 1 y entrando al 2, vas a encontrar que la pleocitosis es a expensas de neutrófilos. Vas a tener entre 200 a 500 células y va a estar a expensas de neutrófilos. Pero si ya pescas tú al paciente entrado en el estadio 2 o en el estadio 3, va a haber un predominio de linfocitos. Esto pues se habla, es porque la enfermedad va evolucionando y obviamente, bueno, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de la meningitis viral? En la meningitis viral vamos a tener linfocitos desde el principio, además de la presencia de eritrocitos. Y en la meningitis bacteriana ahí vamos a tener presencia de neutrófilos principalmente. Va a haber pleocitosis expensa de neutrófilos. Se habla también que el número de células es de 200 a 500. La verdad es que es un número, lo pone muy específico ese número de 200 a 500 para que se lo aprendan porque entre ese rango pueden aparecer las células en el líquido cefalorraquídeo en la meningitis tuberculosa. Y por último, vamos a tener otra característica del líquido cefalorraquídeo, una que nos falta mencionar. De aspecto turbio. No, es Mira, cristalino. en el caso de la tuberculosis se habla que tiene un aspecto cristalino, pero también es variable dependiendo del estadio de la enfermedad. Pero es más una característica microscópica que macroscópica. La de disminución de cloruros. No. Mm, Venga, nomás acuérdense qué es lo que vimos en las otras meningitis del líquido cefalorraquídeo. El incremento de la concentración de proteínas. Exacto, ¿cómo quedamos que se llamaba el incremento en las proteínas en el líquido cefalorraquídeo? Y ya ven cómo somos los doctores, nos gusta ahorrar palabras. ¿No? ¿No se acuerdan cómo se llama el aumento en las proteínas en el líquido hiperproteinuria. cefalorraquídeo? No. Proteinorraquia. Ay, no puedo pronunciar. Proteinorraquia, Pero era por raquia. Sí, a ver, o sea, no, proteinorraquia. hiperproteinorraquia. Traten de pronunciarlo bien porque pues ustedes también van a ser doctores, entonces no modo que le digan ahí al paciente, no puedo pronunciarlo. Sí, entonces traten de aprenderse estas palabritas difíciles, porque pues así también ustedes se ven un poquito mejor. Y pues sí, es la hiperproteinorraquia. Esas son las características que tiene el líquido cefalorraquídeo en un paciente con meningitis tuberculosa. Se las repito, hablamos de células, la celularidad o pleocitosis, hablamos de 200 a 500 células en presencia de líquido cefalorraquídeo. A expensas de neutrófilos, si pescas al paciente en un estadio temprano, o a expensas de linfocitos, si el paciente ya está en una etapa un poquito más avanzada. Hablamos de que hay aumento de las proteínas en líquido cefalorraquídeo, que es hiperproteinorraquia, y hay disminución importante de la glucosa. En este caso, se habla de que la glucosa en el líquido cefalorraquídeo, que es la hipoglucorraquia, es menor, que puede llegar inclusive hasta ser 5 miligramos por decilitro. En el caso de la meningitis bacteriana, se hablaba de que era menor de 40. Pero en el caso, casi siempre en la meningitis tuberculosa, es aún menor que en la meningitis bacteriana. Obviamente la meningitis tuberculosa pues es un tipo de meningitis bacteriana, pero pues como es de alta mortalidad y tiene características diferentes, por eso se engloba en un tema diferente, ¿sabes? ¿Le puedes dar a la siguiente diapositiva que tenías? Mira, de hecho, aquí menciona, tú pusiste de 20 a 500, bueno. Y se me dice más con predominio de linfocitos. Les digo, eso depende un poquito más del estadio donde tú pesques al paciente. Obviamente la idea pues es pescarlo en estadios más bajos, ¿verdad? Porque entre menor es el estadio, mejor el pronóstico.
Y el tratamiento, sí lo mencionaste. Ok, ahorita el bloqueo prednisona, dexametasona. Bueno, obviamente pues también le vas a dar su tratamiento antituberculoso, ¿no? Yo no sé si se acuerdan del tratamiento de tuberculosis. ¿Se acuerdan cuál era el tratamiento que le vamos a dar a los pacientes que tienen tuberculosis? Es el TAES, ¿no? Ajá. ¿Y qué incluye el TAES? Isoniazida, rifampicina, piracetamida y etambutol. Exactamente, ese es el esquema que le vamos a dar al paciente. Bueno, ese es el esquema que le vamos a dar. Obviamente, pues si lo topas tú en un estadio temprano, porque pues si lo topas en un estadio 3, pues ya va a estar comatoso el paciente. Se lo van a tener que dar, pues no sé, por sonda nasogástrica o realmente no sabré decirles cómo se lo van a dar, pero sí hay que darle el tratamiento, el TAES, más las medidas que menciona Yareli, que es todo esto de la dexametasona, bloqueo basal de prednisona y pues obviamente todas las medidas neurológicas que ya habíamos hablado, ¿no? Tener al paciente de 30 a 45 grados, le tienes que dar soporte de oxígeno, tienes que vigilar la presión intracraneana que no aumente. Obviamente si tiene aumento de la presión intracraneana, no le haces la punción lumbar. Y ¿qué más? Pues hay que estar vigilando siempre ¿cómo se llama? Pues el estado neurológico, ¿verdad? Todos los días hay que hacerle Glasgow a los pacientes para ver si se movió de un estadio a otro, si mejoró, si empeoró. Y pues obviamente a estos pacientes con tuberculosis sí hay que hacerles TAC para darle seguimiento, porque las lesiones sí pueden ser muy importantes. No sé si tienes imágenes de lesiones tuberculosas en la TAC. O sea, puede inclusive darte tumores, vasculitis, abscesos, pues simplemente te puede dar una caverna, pero pues en el cerebro. Entonces es importante que vigilemos al paciente, o sea, que le estemos haciendo TAC seriadas conforme va avanzando su clínica, conforme va avanzando en, la, en el internamiento para estarlo vigilando, ¿verdad? Digo, el problema es que la mortalidad de meningitis tuberculosa es muy elevada, pero pues ya teniendo tú cuál es o sea, ya haciendo la diferencia diagnóstica, pues es más probable que no haya falla en el tratamiento. Entonces, bueno, hasta aquí terminaríamos. También es más probable que les dé secuelas a los pacientes que tienen meningitis tuberculosa, por eso que les hablo que les dan infartos, vasculitis y todo eso. Entonces, pues es importante que le den también un seguimiento importante a su paciente con meningitis tuberculosa. Yo les digo, la meningitis es de tratamiento muy, muy largo, entonces hay que estar cuidando al paciente un buen rato. ¿Y qué más? Pues creo que hasta aquí terminamos con los meningitis. Sí, bueno, aquí mencionas el pronóstico, la edad del paciente. Sí, entre más joven, pues obviamente es más. Digo, si es muy joven, probablemente quede con secuelas. Si ya es muy grande el paciente, probablemente quede con secuelas. Y el estadio evolutivo de la enfermedad en el momento de iniciar el tratamiento, lo que mencionaba, entre más temprano el estadio, es mejor el pronóstico. Y la severidad de la hipertensión intracraniana. Obviamente la severidad de la hipertensión intracraniana afecta el pronóstico porque si aumenta la presión intracraniana, la sangre no fluye de la misma manera. Entonces, si no fluye de la misma manera, el cerebro está en periodo de isquemia y si está en periodo de isquemia, pues es probable que tengamos un, un infarto cerebral, un problema cerebral, ¿verdad? Entonces, pues dependiendo del tiempo que tenga de isquemia el paciente, de isquemia cerebral, ese es el pronóstico que va a tener. Y ya esto es todo, ¿verdad? ¿O tienes otra diapositiva? No, ya está. Ok. Entonces, bueno, hasta aquí hagamos las meningitis. ¿Tienen dudas, comentarios? Si quieren si alguien puede, hágase la tablita de la diferencia del líquido cefalorraquídeo en los diferentes tipos de meningitis, perdón.
y para que puedan ustedes hacer la diferencia. Digo, pues pueden hacerlo como ejercicio para ustedes mismos, pero si alguien hace la tablita y la expone aquí, o pues qué mejor, ¿verdad? ¿Qué más? Dudas, comentarios. Bueno, para empezar, dudas, comentarios de meningitis tuberculosa. ¿Alguien leyó algo diferente? ¿Alguien no está de acuerdo con el diagnóstico? ¿Alguien quiere aportar algo? No. ¿No? Ok. Ahora, de meningitis en general. Digo, es importante que se aprendan las características del líquido cefalorraquídeo, o sea, la diferencia de uno y otro. Eso es lo más probable lo que más les va a ayudar para hacer el diagnóstico. Entonces, entre mejor se aprendan las características, mejor va a ser para ustedes, más fácil va a ser para ustedes hacer el diagnóstico. Les digo, eventualmente, probablemente les toque a ustedes ver a algún paciente con meningitis, entonces, pues van a saber muy bien cómo hacer el diagnóstico. ¿No? ¿No dudas de meningitis? No. Muy bien, entonces, el día de mañana sigue tétanos. ¿O qué sigue mañana? Sí, me parece que sigue tétanos. Sí. Yo creo que alcanzó a ver tétanos mañana y el viernes rabia, ¿no? ¿Qué les parece? Sí. Sí, Y doctor, está pues bien. si alcanzamos el viernes, podemos poner un caso clínico. Si no alcanzamos, pues ya ni modo. Acabo el examen va a ser el miércoles. Entonces, hasta aquí pues van muy bien con las presentaciones. Veo que sí le están echando ganas. Me alegra mucho que sí le estén echando ganas a sus presentaciones. Hay unos dos que tres que no hacen las presentaciones tan bien, pero acuérdense, o sea, es parte de su calificación, la presentación es importante y además, pues, créanselo, ¿no? Porque pues ustedes tuvieron este sueño, entonces créanselo, ustedes tienen que exponer bien porque es la forma en la que nosotros nos damos cuenta de que también estar manejando un tema o no. Entonces, les digo, me alegro que ya están poniéndose a leer un poquito más y que están exponiendo muy bien y pues se los agradezco y nos vemos mañana entonces con el tema de tétanos. Hasta mañana, doctor. Hasta Gracias. mañana. Gracias.